Listo. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos seguidores de nuestra página de Café Deportivo Colombia? Estamos en nuestro acostumbrado Facebook Live del fin de semana. Recordemos que hemos venido haciendo la dinámica de miércoles, domingo, miércoles, como nosotros sí no nos quejamos como los futbolistas de acá, porque sí trabajamos miércoles, domingo, miércoles, y nos complace mucho presentar, bueno, junto a este equipo de trabajo, ya Jackson Camacho se estará conectando en algún momento, que ha tenido problemas técnicos. Ustedes pueden ver que él se conecta, aparece la pantalla negra, pero pues lamentablemente no lo podemos ver. Junto a Katy Elkin, Jackson, que ya se va a estar comentando, y nos complace mucho también tener la presencia de un maestro de la radio colombiana, un hombre que escuchamos todos los fines de semana en RCN Radio, con su programa de la mañana, muy tempranito él, siempre, y por supuesto también que nos hemos acostumbrado a escucharlo en su crónica que nunca falta. Indalecio Castellanos, para nosotros, maestro, es un honor tenerlo acá, un gran hombre de la radio colombiana, y es un gusto tenerlo aquí en nuestro Café Deportivo Colombia. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Voy a decir lo mismo que les dijo su invitado mexicano, el narrador. Dijo, yo quiero ser colombiano, y entonces ahora con esa presentación yo digo, yo quiero trabajar con ustedes, hermano. No, pero muchas gracias, Arturo, a Elkin, a Katy, al gran Jackson. También un placer enorme poder compartir en este escenario. Le estaba comentando a Katy antes de empezar que los he visto muy activos, que me encanta obviamente la naturaleza de lo que hacen, las conversaciones, y que toda esta coyuntura nos ha puesto a hacer cosas que tal vez no imaginábamos, como estar, por ejemplo, un domingo a las 3 de la tarde aquí conversando en lugar de estar echando la siestica, por ejemplo. Exactamente, sí. Maestro, precisamente quería tocar ese tema porque pues usted es un hombre que ha visto evolucionar la radio durante todo este tiempo de carrera, y ¿cómo le ha parecido esta evolución? Y por supuesto, en este tiempo de pandemia, ¿cómo le ha parecido el manejo que se le ha dado a los medios de comunicación, sobre todo a la radio, que se niega y que sigue adaptándose siempre a estos cambios de la tecnología y a estos cambios que le imponen cosas como una pandemia de este tamaño? Bueno, yo pienso que la radio se ha reinventado eternamente y que la radio siempre ha surgido y su naturaleza ha sido, por esencia, ser compañía o ser el elemento para visibilizar las tragedias. Entonces, la radio se forjó tecnológicamente, se construyó tecnológicamente en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Casi todas las radios del mundo se construyeron, por ejemplo, con los viejos equipos que usaban los ejércitos durante la guerra. En Colombia, la primera emisora, por ejemplo, La Voz de Barranquilla, nació en 1928 en plena crisis económica mundial, es decir, se había caído la bolsa de Nueva York, el mundo había colapsado y sin embargo en Colombia surgía la radio. Entonces eso habla, digamos, del carácter de lo que ha sido siempre la radio. Y en este momento me parece que por su naturaleza la radio ha recobrado su vigor. La radio sigue siendo el medio por excelencia de compañía, de acompañamiento, de información. Y la radio es el medio más caliente, es el medio que permite una mayor conexión con los oyentes, y en este instante obviamente la gente quiere ser escuchada, la gente quiere hablar sobre la problemática, sobre sus historias de vida o las historias que uno plantee, y me parece que, como siempre ha sido, en medio de una crisis, la radio ha recobrado su vigor. Otra cosa, digamos, es que no se consuma en términos publicitarios, porque la cosa está complicada, pero sí en términos de audiencia, la radio ha tenido un vigor increíble y siempre se ha potenciado. Incluso alguien me decía, con cierta razón, Arturo, que por estos días la radio debería cumplir un papel más de acompañamiento, también de acompañamiento de información, pero también educativo. Fíjese que muchas de las zonas del país no tienen conectividad en términos digitales, en términos de internet, y la radio sería un elemento fundamental, como lo fue Tensa, para suplir la falta de los profesores. La radio sería el vehículo ideal para informar ahora. Me parece que eso sería increíble y fantástico, ¿no? Es cierto eso que usted dice, maestro Indalecio, mientras le vamos dando la bienvenida a nuestro compañero Jackson Camacho. Jackson. Es cierto, maestro. Es cierto eso,
maestro, porque se ha perdido como esa esencia de la radio educativa, entendiendo que es uno de los pilares fundamentales de los medios de comunicación. Uno sabe que los medios de comunicación son entretener, informar y educar, que debería ser en el escalafón tal vez la parte prioritaria. ¿Cómo se podría recuperar eso, maestro, entendiendo que ahora hay nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer radio? Me encanta eso que dice, por ejemplo, porque a ultranza tal vez los medios ahora piensan que todo es entretenimiento e información y se ha dejado de lado eso de educar. Mi hermana, por ejemplo, es un ser radial por naturaleza, escucha demasiado y me dijo algo que alguna vez me hizo definir el carácter de la radio, porque cuando decía ella, terminaba un noticiero con Juan Gosaín, uno había aprendido algo, decía ella. Y me parece que eso es lo fundamental, ¿cierto? Que uno aprenda algo. Y yo digo que en este instante debería potenciarse, obviamente, muchos formatos que incluso podrían pensarse que ya están en desuso. Fíjese que la radio, por ejemplo, donde yo trabajo en RCN, está pasando en estos momentos una serie de radionovelas con unos libretos hechos por Mario Vargas Llosa de las obras universales de la literatura. ¿Y qué está haciendo eso? Enseñándonos de una manera didáctica la literatura. Tal vez esos libros gruesos, durísimos, que a veces es complicado leer. Yo escuchaba, por ejemplo, el relato maravilloso de la Odisea. Yo decía, bueno, a veces podría ser más. Maestro, bueno, ya vamos a volver con el maestro Indalecio Castillo. Ahí está. Aquí estamos. Ya. Entonces yo decía que ese formato que tenía la radionovela es un formato muy educativo. Los temas sociales, los temas de convocar ahora, por ejemplo, la solidaridad, los temas de enseñar lo que está pasando con la COVID, de enseñarle a la gente a cómo actuar, serían mucho más fáciles y didácticos si usted le dibuja un panorama narrativo que pueda ser interesante, me parece, ¿no? Sí, maestro, eso es cierto. Hay que volver como a la época de antes de nuestra radio en la que ese era el objetivo principal, porque infortunadamente, y pues la tecnología, casi como tiene muchas cosas buenas, también nos hemos dado cuenta que hay cosas en las que pues obviamente no ha aportado muchas cosas positivas. El caso, por ejemplo, de ciertas noticias falsas, de ciertas cosas que obviamente no están confirmadas y sin embargo mucha gente se encarga de compartirlas, de hacerlas virales, que es la tendencia ahora de viralizar las cosas. Entonces es esa responsabilidad de uno como periodista, como locutor, como estar en el medio de la información, de verificar primero la fuente de la información para poderla transmitir y hacerlo de la mejor manera posible, sin dejar de lado obviamente la objetividad y dejar, por supuesto, la enseñanza. Maestro, ¿por qué a usted le empezó a interesar como tal el periodismo? ¿Qué fue eso que lo movió a usted para empezar a indagar el periodismo? Bueno, primero, Katy, déjeme hacer una observación sobre eso que afirma. Evidentemente, por ejemplo, para los muchachos que empiezan a hacer periodismo, yo les digo, obviamente la red, la tecnología, las maneras, las plataformas son muy importantes y en esta coyuntura sí que nos han servido. Por ejemplo, sabemos de la naturaleza y la magia de la naturaleza ahora, pero uno no puede perder el rigor del ejercicio del periodismo, por decirlo de alguna manera, a la vieja usanza. Hay que seguir buscando, hay que seguir confrontando, hay que seguir siendo riguroso a pesar de que la naturaleza de lo que hacemos ahora es tan globalizante y obviamente tiene un impacto tal. Pero obviamente alguien decía en algún momento que las redes se están llenando de agua sucia y que en este instante lo que se necesita, como cuando hay una inundación, es agua pura, agua limpia. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, obviamente, para que todo lo que circule no sea agua sucia. Y bueno, sobre cómo empezar en el periodismo fue un accidente. Yo declamaba en el colegio, el profesor de física odiaba que yo declamara porque no había nadie más en el curso para las izadas de bandera, y para mí eso era como un ejercicio
de conexión con el público. Fue como mi primer contacto con la gente cuando declamaba en el colegio, pero yo no sabía que el periodismo se estudiaba. Por ejemplo, yo viví en Tunja, donde estudié bachillerato. Soy de un pueblo pequeño de Boyacá que se llama Cucaita, y el mundo era demasiado grande para nosotros en esa época. No teníamos una conexión con las realidades y yo no sabía que el periodismo se estudiaba. Y de tal manera que llegué tal vez por accidente. Mi papá quería que yo fuera abogado, pero una hermana me salvó la vida, pienso ahora, cuando me recomendó, oigan, yo lo veo que usted escribe, que tiene como ciertas destrezas, ¿por qué no estudia periodismo? Y me hizo, al final, presentarme en el IMPAU, pasé en el externado a Derecho y en IMPAU a Periodismo, y obviamente el dilema lo resolví alrededor del periodismo, no sé, como intuitivamente, sin tener muchas bases ni información, pero a medida que fui avanzando, fui enamorándome. Indalecio, sé que pues obviamente su mundo ha sido más la radio, pero las letras no son ajenas a usted. ¿Por qué ese amor primordial más por la radio que por los demás medios? Fíjense que es curioso porque también con el ejercicio del periodismo fue una casualidad. Yo tenía la idea de que iba a escribir y yo me formé en IMPAU, en donde muchos de los compañeros del momento, el IMPAU creaba unos periodistas fenomenales porque eran en los momentos en que el IMPAU hacía periodistas y entonces los medios contrataban periodistas porque sabían hacer, digamos que tenían esa destreza, había mucha gente en todos los medios y yo soñaba con trabajar en el tiempo. Sin embargo, mi primera experiencia fue con un periódico escrito en Boyacá que se llamaba La Tierra. Yo empecé trabajando en un periódico donde hacía de todo. Ahí me hacía deportes, hacía fotografía, hacía crónica judicial. A mí me decían, obviamente, el vampiro, porque yo salía a las 3 de la tarde y me decían, bueno, traiga su cuotica de sangre. Tenía que llenar las primeras páginas de ese periódico. Y cuando ese periódico se acabó, otra vez yo creo que el destino me puso en un escenario que ahora agradezco, porque en el último día que se estaba pariendo el último número del periódico, todos estábamos alrededor de la rotativa, y de pronto se me acercó, no sé por qué, un locutor, Isidro Salcedo Peña, un locutor de música muy conocido en Boyacá, y me dijo, ¿y usted qué va a hacer a partir de ahora? Y estaba esperando que se acabara el periódico, era el último número y estábamos todos llorando porque era nuestro primer trabajo para casi todos. Y obviamente para los empresarios era pues su apuesta de negocios que estaba fracasando, que se estaba acabando. Yo le dije, bueno, por ahora me voy a tomar este aguardiente, todos estábamos tomando aguardiente de la tierra, y después no sé. Y el tipo me dijo, ¿y por qué no se presenta ante una señora que tiene un noticiero y no tiene periodista? Y yo me presenté y ella me convocó a la radio y empecé en un radio periódico que se llamaba El Mirador de Boyacá. Y además me dio una lección de periodismo el primer día. El primer día me dijo, todo lo que vaya a decir, escríbalo. Y ahí empecé, todo lo que vaya a decir, escríbalo, que era una manera de asegurarse y de tener obviamente control de lo que uno va a decir. Y empecé, como en el periodismo, podría decir ahora que en la radio empecé un poco por accidente también. Maestro, con las buenas tardes, por fin me pude conectar. Problemitas que usted sabe que nunca faltan a última hora, y su merced se me adelantó en algo, pero lo que le quiero mostrar a ustedes, muchachos, primero es un saludo a un gran amigo que lo estima bastante, un amigo en común, pero ahí mismo le iba a hacer dos preguntas porque él menciona dos cosas muy importantes. Regálenme, por favor, 54 segundos y escuchamos esto. Hermano, gracias. Un abrazo y un saludo muy cordial al gran Indalecio Castellanos. Tengo amistad con Indalecio hace muchos años. De hecho, cuando iniciábamos, yo comenzaba y él igualmente llega a Tunja a trabajar en el periódico La Tierra, trabaja en un noticiero de la emisora Radio Boyacá. Ahí compartíamos y de vez en cuando él hacía el programa que yo hacía los sábados, Exitómetro de Impacto. Y bueno, le hecho que por estos días en esto de la cuarentena está dedicado a la poesía, que es una de sus pasiones, porque de hecho en Boyacá hay mucha gente dedicada a esto de la poesía y hay concurso en la Miriquía Obra del Verso de Oro, y uno de los gestores de todo esto, digamos, de estas dinámicas de la poesía, pues es justamente Indalecio Castellanos, que ahora lo está poniendo en práctica. Pues, maestro, primero el saludo, usted sabe quién es, un compañero. Ay, por supuesto.
un compañero entrañable suyo que lo quiere mucho, que lo estima muchísimo, y pues era para Sí. preguntarle sus inicios, que ya nos ha dicho que recuerda del tema, y lo otro su faceta de la poesía. Personalmente no sabía que impulsa un concurso del verso de oro en Ramiriquín. Maestro, ¿qué nos cuenta al respecto? Bueno, pues se trata de Juan Telle Huiza, un saludo para él, entrañable amigo, locutor, la tortuguita le decíamos. Él no cuenta por qué decía el excitómetro de impacto de los sábados por la mañana en Radio Tunja, eso sí no lo cuenta. Yo lo Sí lo hacía contó, porque maestro. Sí lo contó, sino que el tiempo. A ver. Yo lo hacía porque él no llegaba, porque se emborrachaba el viernes y yo tenía que salvar la patria el sábado. Una voz excepcional, un gran amigo. Bueno, cuando yo empecé en Radio Tunja, me gustaba leer poesía, ¿no? Porque era un noticiero popular para la gente. Y yo creía que obviamente lo estaba haciendo bien, que tenía conexión con la gente. Y un día mi jefe también de Juanito, que se llama el Picoroto, le dicen al personaje, entonces me dijo, ¿cómo le pareció? ¿Cómo le fue esta mañana? Y yo, pues no sé, yo creo que me fue bien. Y él me dijo, iba muy bien hasta que se puso a leer poesía. Entonces entendí, por ejemplo, que hay ciertos escenarios en que la poesía no pega. Y eso del verso, pues yo acompañé esos procesos, pero realmente en Boyacá no fui impulsor de ninguna actividad de carácter poético, solamente que declamaba y que cuando estaba en el colegio, como contaba, iba a los concursos, me ganaba mis trofeitos y me gustaba obviamente la poesía costumbrista. Alguna vez un gran amigo también que era promotor de un concurso de poesía en Tuta me llevó, fui maestro de ceremonias de ese concurso también y siempre ha sido como una pasión, por decirlo de alguna manera, como escondida, ¿no? O sea, es como eso prohibido que uno hace a escondidas. Yo decía a veces que la gente pensaría mal de uno, de esos encierros voluntarios, pero por si acaso les decía, no estoy haciendo nada extraño, estoy por ahí escribiendo poesía, pero lo que pasa es que tengo mucho pudor y no la mostré. Eso fue en mis inicios. Ahora sí, digamos que hago minicuentos y escribo algunas cositas por ahí de carácter literario, pero la poesía fue como en mis inicios en el colegio y durante la primera etapa de la universidad. Ya después un poco se me fue pasando eso que es algo muy importante de todas maneras, me gusta mucho. Maestro, nuestros seguidores ya están pues empezando a conectarse y Yamit Tirado tiene una pregunta para usted. Él quiere saber, para usted, ¿cuál es la diferencia del periodismo de la vieja escuela al periodismo de hoy en día? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho. El periodismo de vieja guardia era mucho más entregado. El periodismo de vieja guardia era de mucha más pasión. Esto era de una pasión increíble. Tal vez se ha perdido un poco la pasión. Hay vocaciones, sí, pero la gente antes les daba la pelea por conseguirse una noticia, por tener una chiva. Ahora obviamente no hay esa palabra. La naturaleza de lo que se hace indica que todo está rodando, que hay tanta información circulando que a veces uno escucha tantas cosas y no sabe dónde lo escuchó. Antes, digamos que yo, por ejemplo, cuando empecé en el periodismo en Boyacá, tenía unas rutinas, salir a la gobernación a conseguir por lo menos el boletín, o a entrevistar a un funcionario, o a entrevistar a los alcaldes que iban los viernes. Iba a la policía a conseguir el boletín y a intentar conseguir alguna noticia. Intentaba ir a los lugares donde ocurrían los hechos. Y ahora, pues como hay Twitter, la gente no va a los lugares de los hechos, sino que, por ejemplo, ve una fotografía o una imagen y la comparte. Y nadie sabe incluso esa imagen quién la tomó. Uno se apropia de las informaciones de los otros y simplemente se convierte en un personaje que hace circular la información. Yo decía que incluso, por ejemplo, viendo esa información, habría periodistas que pueden describirla y decir en estos momentos está pasando esto sin estar en ese lugar. Eso de que le enseñaban a uno de que hay que ser, hay que estar como hecho fundamental, ahora ni siquiera es necesario. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, de un periodista que estaba en el lugar, en contravía, digamos, de esa vieja teoría de Kapuscinski de que uno tiene que estar. Él estaba ahí, pero los boletines de prensa que produjo esa reunión se los pasaron a los que cubrían la información de Cancillería, que estaban todos en Bogotá, y él estaba en la puerta donde estaba la canciller en San Andrés, y uno,
hermano, pero si la canciller acaba de pronunciarse, si acaba de hablar, a mí no me han entregado nada. Yo le dije, hermano, si está el computador, está el boletín. Incluso ese personaje me dijo, si me esperas, yo voy a la emisora, abro el computador y miro qué hay. Entonces, los tiempos han cambiado. Tal vez antes había más tiempo para pensar, para repensarlo, para construir, y ahora todo es más rápido y hay mucho más riesgo, obviamente, de filtrar cosas que a veces no son verdad. Bueno, maestro, estamos con el maestro Indalecio Castellanos, un hombre, como lo hemos dicho, un hombre de radio, una verdadera leyenda de este cuento y que, pues aparte de todo esto, nos ha dado algunos conceptos y algunas clases, diría yo, de periodismo. Pero yo voy a tocar el tema deportivo, maestro. Primero, saludar, por supuesto, a todos nuestros seguidores. Cristina Sáenz, que está con nosotros, un abrazo para ella. Dolly Amado Medina, William Mora, que se acaba de conectar, Yamit Tirado, bueno, pues nos acaba de hacer la pregunta. Nelly Mendoza, mamá querida, un abrazo. Carlos Arturo Vargas también. Mario Hernández Guaqueta, excelente narrador, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Laura Milena Hurtado también, que está también conectada con nuestro Café Deportivo, como siempre. Humberto Clavijo Prieto, un abrazo para todos nuestros seguidores de nuestro Café Deportivo Colombia. Y yo le voy a tocar, maestro Indalecio, el tema de los deportes. ¿Cómo ha sido su contacto con los deportes durante su carrera como periodista o en su vida cotidiana? ¿Cómo es ese contacto con el tema deportivo? Bueno, mi primer contacto obviamente es emocional, más que deportivo. Y podría decir que ese primer contacto es el que me tiene en el periodismo, sin quererlo, sin imaginarlo. Obviamente mi primer contacto es mi pueblo, Cucaita, y mi primer contacto emocional con el deporte es que de allí es Rafael Antonio Niño. Entonces yo crecí escuchando la radio, viendo los escritos que un gran periodista boyacense que ganó varios premios de periodismo nacional, que se llama Héctor Muñoz Bustamante, que es un maestro, me le quito el sombrero, un historiador, trabajó en El Espectador durante muchos años, escribió muchos libros de historia y a él, digamos, me emocionaba que en mi casa compartían los artículos que él escribía y que tal vez fue la primera persona que publicó el nombre de Cucaita en la prensa nacional. Y obviamente escuchar la radio y estar el día que Rafael Antonio Niño regresó como campeón de la Vuelta a Colombia y de la Vuelta a la Juventud el mismo año, estar ahí en 1972. Yo era estudiante de la concentración San Felipe y nos hicieron al borde de la carretera, como a varios kilómetros arriba del pueblo, y a mí me tocó estar al borde de la carretera con esos aritos que se construían de las llantas de los carros, y le hicimos una calle de honor a Rafael Antonio, los niños con aritos del pueblo. Llovía como un carajo. En ese pueblo nunca llueve, pero ese día llovió. Entonces, a Rafael Antonio Niño casi lo suben a la categoría de Santa Lucía porque hizo el milagro de que lloviera ese día. Entonces, para mí eso fue muy emocional y después empecé a narrar carreras imaginarias. Yo iba alrededor del patio de mi casa con una piedra. ¿Se me fue el maestro? Bueno, ya se va a conectar en cualquier momento el maestro Indalecio Castellanos. Ahí lo tenemos. Sí, ahí estoy. Ahí está. No, yo decía, ese fue mi primer contacto, Arturo, con el deporte y inconscientemente tiempo después, obviamente, ese momento me hizo ser feliz. Y después, obviamente, en el colegio, fui del equipo de baloncesto, era pésimo, o sea, era una vara sin gracia para el baloncesto, pero estuve en el equipo del colegio varios años. Después estuve en el equipo del Impau hasta que me rompieron los dientes y entonces me retiré del baloncesto. Era arquero también del equipo de la normal y arquero de microfútbol. En fútbol era muy malo, era grande, pero malo. No sé por qué tenía tan mala visual para la distancia, no era lo mío y siempre salía a cazar mariposas, como dirían los narradores, pero me iba muy bien tapando microfútbol porque ahí sí no tenía que salir, entonces me defendía en el arco. Era de esos arqueros azotadores. El deporte siempre fue muy emocionante para mí y después, fíjese, cuando era periodista deportivo, un día mi director, Luis Enrique Osorio Muñoz, me dijo, oiga, ¿usted sabe de deportes, hermano? Y yo, no, pues yo jugué baloncesto, pero yo no sé de deportes. Y me dijo, lo que pasa es que hay un partido de baloncesto
y no va a ir el comentarista deportivo y necesito obviamente alguien que me ayude a comentar eso. Y resulta que terminé comentando un partido de baloncesto por cuenta de la ausencia del titular, pero lo hice pésimamente. Sin embargo, ahí empezó un poco como una pequeña carrera en el deporte como comentarista en el departamento de Boyacá. Así, dale, si usted estuvo bueno, ya en la parte, en la práctica y todo lo demás, pero ya después tocó la parte de la escritura y hay un libro muy interesante que es dedicado al ciclismo. Cuéntenos cómo surgió esa idea de escribir ese libro por amor al ciclismo. Bueno, Elkin, pues todo tuvo un comienzo, así se llama ese libro, todo tuvo un comienzo. En el momento más feliz, digamos, de la parte emocional del ciclismo, con las victorias de Rigo, de Nairo, de los más importantes ciclistas. Un día, mientras estaba mirando la posibilidad de hacer un libro en una editorial que se llamaba la Editorial Aurora, curiosamente, en esa editorial llegaba Efraín Forero, el indomable Zipa, Efraín Forero Trivillo. Y el dueño de la editorial me presentó a Efraín Forero y empezamos a conversar con él sobre su historia. Y me llamó la atención que Efraín Forero, casi a punto de cumplir sus 80 y punto de años, tenía una memoria prodigiosa, se acordaba de absolutamente todo y recordaba cada instante con una vitalidad, con un vigor y con un entusiasmo. Y entonces yo dije, aquí hay para contar una historia. Y entonces empecé a visitar regularmente a don Efraín, a conversar con él y paralelamente, digamos, hacer un trabajo de investigación con las publicaciones en la radio, por ejemplo, a buscar los primeros audios y los archivos del Colorado Carlos Arturo Rueda C narrando la segunda Vuelta a Colombia con emisora Nueva Granada, y empecé a construir una historia que al final yo creo que fue emocionante, que fue emotiva y que se llamó Todo tuvo un comienzo. Digamos que ahí puse todo el cariño que le había tenido al ciclismo desde mi época de niño con Rafael Antonio y obviamente construí una historia que para mí fue muy emocional, un personaje que está, digamos, en mi ADN periodístico, que es como complicado quitármelo de encima, por decirlo de alguna manera en términos periodísticos, pero que para mí fue muy, muy emocional, muy, muy interesante reconstruir. Bueno, Jackson. maestro, voy. Es que no tengo acá como... Pero ya estamos arreglando los problemas de hoy, se juntaron todas, no me preocupe, pero esto así es normal. Es que usted hizo un trabajo de grado para la maestría de periodismo y ahí relata muy, muy, muy chévere, muy, muy al lugar cómo fue la infancia del pueblo, cómo era realmente, cómo fue el gran personaje Rafael Antonio Niño, pero lo veo muy, muy ligado en su escrito a la copla, a la picardía. Es cucaita, eso se vive tanto como de pronto en cierta parte de la tierra santandereana. Por ejemplo, muchachos y maestro, con su permiso, sí, dice, por el ruedo pues de las enaguas, te vi de correr un piojo, si te lo vuelvo a ver, te la salso y te lo cojo. Eso es una cosa muy de la picaresca nuestra. Maestro, ¿cómo es cucaita? Me volví un poquito porque no tenía cómo hacer la pregunta antes. Bueno, está bien. Me sé otra, por ejemplo. Y ahí se va a explicar, por ejemplo, por qué es tan importante la copla. Y tiene que ver con usted, hermano, y tiene que ver con Vélez en Santander, obviamente. Esa copla dice, una vez en unas fiestas me decía una promesera, pasito porque me matan las arrugas de la estera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que se conjugaron en un momento de la historia de Cucaita dos situaciones. Las promesas, es decir, eso que pagan los católicos para ir a santuarios. Cucaita es santuario de la Virgen de Santa Lucía, las fiestas que se celebran 12, 13 y 14. En otras épocas, obviamente, los personajes venían caminando, venían a lomo de mula, venían a caballo, traían el fiambre, traían obviamente el colchón y la estera, porque en un pueblo como esos no había hoteles, y traían obviamente grupos musicales para animar las fiestas. Y esas coplas, con esa picaresca, tienen origen santanderiano. Gente que venía de Chiquinquirá, gente que venía, Boyacá, pero de esa zona, de Landázuri, de Vélez, de toda la zona
en donde es tan emotivo, digamos, la copla, la guabina, el torbellino. Puente y recuerdo Nacional. muchos de los Puente Nacional, y recuerdo muchos de los campesinos de mi época. Había uno que le decían el Diablo Flores. El Diablo Flores era un personaje increíble para hacer coplas en mi pueblo. Y había otro que se llamaba Audelino. Audelino Horda hacía coplas en una fiesta que nosotros hacíamos el 6 de enero. Y un día casi me hace meter en problemas con la policía, porque Audelino hizo una copla a la policía. Le dijo, la policía de Cucaita son agentes muy formales que se acuestan a las 6 y a roncar como animales. Y entonces el comandante le dijo, voy a preguntarle a don Indalecio, si él hizo la copla no pasa nada, pero si usted la hizo, lo meto a la cárcel. Le decía el personaje. Y había, por ejemplo, un tío mío que se sentaba en la plaza principal de Cucaita, tenía una oficina, entre comillas, una oficina, y tenía un escritorio, esa era su oficina, ahí leía el periódico y prestaba plata, y prestaba la plata como a un interés altico. Audelino le hizo una copla también a mi tío que le decía, don Ignacio Castellanos pasó el año muy contento, pero no prestó la plata a menos del 20%. Eran las historias que se contaban con coplas en el pueblo. Y el interés se mantiene un poquito más alto hoy en el mercado, maestro. Un poquito más alto ahorita, sí. Maestro, acá siguen llegando las personas conectándose, le mandan muchos saludos. Juan Tellos dice, gran periodista, mejor persona, un personaje. Desde Gachantibá, Boyacá, José Alfredo Forero Suárez nos está saludando también. Mayerly Andrea nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo ve usted el papel de la mujer en el mundo de la locución y qué consejo les daría a las mujeres que quieren hacer parte de él? Antes de eso, maestro, perdóneme, interrumpo. Mayeli Andrea, ella es estudiante del Colegio Superior de Telecomunicaciones, está en segundo semestre de locución y está en el horario de los sábados. Qué interesante. Es una excelente estudiante, aparte de todo, ella es profesora también, es decir, ella es estudiante y profesora, y pues nos comparte y está conectada. Un abrazo para ella. Un abrazo, pues me encanta reflexionar un poco sobre el papel de la mujer porque la radio en colombiana en general ha sido una radio machista, ha sido construida sobre las voces masculinas, aunque a decir verdad, desde el inicio de la radio ha habido mujeres, digamos, Estercita Forero era muy niña cuando empezó en la radio en La Voz de Barranquilla, la señora Rebollo fue la primera locutora, la que tuvo la primera licencia de locución y hacía programas de entretenimiento y programas cívicos en La Voz de Barranquilla desde 1928, es decir, la presencia de la mujer ha sido permanente en la radio, pero ha sido una radio machista. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de Judith Sarmiento. Ella decía que le parecía increíble que en un momento, en un medio machista, Yamid Amad, que era machista por naturaleza, por su concepción, por su estructura, digamos, por su origen, aunque es boyacense, aquí entre nos, de Tunja, pero sin embargo, decía que no entendía a Judith cómo en algún momento Yamid la llamó para ser parte de su equipo de 6 AM, 9 AM de Caracol, que fue el inicio de la radio informativa con la estructura que hoy mantiene. Y ella decía que fue sorpresivo que la convocaran y fue una verdadera, digamos, un punta de lanza de la mujer, porque antes, por ejemplo, yo no sé si recordarán, no había equipos mixtos, eso era una rareza. Entonces, por ejemplo, en un lado estaba 6, 9 AM de Caracol, pero en el otro lado había un grupo de mujeres exitosas en su época, Margot Richie, Amparo Peláez, Amparo Pérez, la señora, la esposa de Castellanos, la señora Tulia Ramírez, y eran un grupo aparte, o sea, como podría uno decir de manera coloquial, los hombres a un lado, las niñas a otro lado, como paseo bugueño. Pero yo creo que eso ha cambiado. Obviamente hay un vigor excepcional en la presencia de las mujeres en todos los medios, hasta el punto, por ejemplo, de que puede ser una rareza, si uno lo mira desde ese punto de vista, que una mujer sea directora de un noticiero como Yolanda Ruiz en RCN, por ejemplo, y obviamente entender el equilibrio con que ella maneja la información. Tal vez podría decirse que es el noticiero que usa esa expresión del equilibrio en su más pura esencia, y me parece que es
muy importante, eso de remarcar la credibilidad, como lo hacía antes Juan Gosaín, credibilidad por encima de todo. Y entonces yo digo que el papel de la mujer ha cambiado, que es relativamente joven en la radio, pero que en este instante es demasiado vigoroso, porque en la radio de entretenimiento, por ejemplo, son las primeras. En la radio musical su presencia es absolutamente indispensable, y en la radio informativa han logrado un vigor increíble como nunca antes había tenido. Muy, muy, muy importante su presencia. Maestro, hay una cosa interesante, oyentes de RCN somos nosotros. Una pregunta interesante, y es, ¿cómo hacer para que aquí en Colombia la persona que entreviste no sea más importante que a quien está entrevistando? Bueno, ese es un punto muy importante. Ese es un punto muy importante, porque cuando yo empecé a crecer en el periodismo, cuando me arropé a la sombra de unos verdaderos maestros, que recuerdo con un infinito cariño, don Antonio Pardo García, que es el papá de la radio en todos los órdenes, de la radio de espectáculo, de entretenimiento, de la radio musical, de las primeras transmisiones, desde las visitas del Papa Pablo VI, por ejemplo, las transmisiones de las Olimpiadas en 1972, cuando él estaba en Todelar todavía. Él es el papá de las transmisiones, y era un personaje supremamente respetuoso del oyente, lo mismo que don Juan Gosaín. Digamos que la primera premisa que le enseñaban a uno es que uno debería, o que uno debía, respetar al oyente, por encima de todo, respetar al oyente. Y obviamente, dentro de las dinámicas de la conversación en la radio, era absolutamente indispensable respetar al invitado. El invitado, obviamente, obedece al parámetro de ser el instrumento para informar o para satisfacer una curiosidad. Pero yo creo que muchas veces algunos medios han tomado un papel que tal vez no le correspondería. La radio, yo digo, y los medios tienen que ser un vehículo, tienen que ser, como su nombre lo indica, el medio. Debe ser como el sedazo, el tamiz de la información para que los oyentes puedan conocer una realidad. Pero tal vez las dinámicas han ido subiendo en términos de que si no es una entrevista mordaz, dura, si no es una entrevista con sangre, entonces no es una entrevista correcta. Tal vez eso de ser políticamente correcto ahora no es dable en términos de sintonía. Es como si se hubiera establecido una exigencia en la que tiene que haber sangre, en la que tiene que doler para que sea una entrevista genuina. Entonces, es como si uno tuviera que sacar culpable al personaje después de una entrevista, y no como para conocer su punto de vista, su verdad, su realidad. O sea, yo creo que nos hemos vuelto demasiado duros, y desde esa perspectiva, obviamente, los periodistas han asumido un protagonismo, es decir, para hacerse notar como los más duros, para hacerse notar como los implacables, como los personajes que no perdonan, como los determinadores de que rueden cabezas. Me parece que el periodista debe ser el medio, pero ahora yo creo que hay demasiada farándula, hay demasiada vanidad, y hay demasiadas redes pidiendo que haya clics y que haya me gustas y likes, y entonces, como todo eso vende y todo eso hace parte de las nuevas dinámicas del consumo, pues obviamente la gente va por ahí, ¿no? Maestro, es que usted dice tantas cosas tan ciertas y tan interesantes que duraríamos aquí toda la tarde, pero voy como por partes. Lo primero, al comienzo de esta charla, de este diálogo, usted mencionaba que la radio dejó de enseñar, y eso hemos querido hacer nosotros en Café Deportivo, porque cuando la radio dejó de dejar algo en la cabeza y en el corazón de los oyentes, creo que perdió su función social. Lo segundo, muchas veces la irreverencia se confunde con la grosería, y uno ve periodistas que hacen es como indagatorias, ¿sí? Es complementando un tanto lo que usted dice, y para unos son indagatorias y para otros son diálogos muy amenos, como que eso realmente la credibilidad, como decía el maestro Juan Gosaín, aún lo dice, o Yolanda Ruiz, como que no importa. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué esa ausencia de contenidos ahora? ¿Por qué por esta época que hay tiempo, hay disposición, hay tecnología,
uno ve resúmenes y el perfil, pero como que nadie propone contenidos, y se lo quiero decir porque Javier Estamato, por ejemplo, se inventó algo que llama Los Aislados, un podcast maravilloso, hablando de la cotidianidad, hablando de cosas que están en la nariz de todo el mundo, pero es la iniciativa, falta leer. ¿Qué falta en el periodismo? Bueno, yo pienso que falta aterrizarse un poco. Yo pienso que falta repensar el oficio y repensar lo que queremos hacer. Porque nos montamos en el bus de la inmediatez o de la fama o de los likes y vamos así, cómodamente. Entonces, en algún momento alguien me decía, hermano, usted ha notado, hermano, que antes, por ejemplo, cuando la gente no tenía nada que hacer, sí, cuando estaba desparchada, cuando no tenía trabajo, cuando no tenía un negocio, nada, entonces decía, oiga, hermano, montemos un negocio, hagamos un negocio, ¿sí me entiende? Y bueno, inventémonos algo. Y entonces ahora, en estos tiempos modernos, ya la gente no dice inventémonos algo, sino dicen hagamos un podcast. y eso no está mal, sí, eso no está mal. Pero, como dice Jackson, ¿qué queremos contar? Y ocurre, hermano, Jackson, que todo el mundo quiere ir en la misma dirección. Entonces, la gente es efectista. Y lo que funciona es lo que está bien. Y entonces montémonos en lo que funciona. Y a veces está bien mirar para otro lado. Fíjese que usted recuerda, Jackson y compañeros, que yo hice 90 pildoritas, que eran 90 momentos, 90 años de la radio, sí, 90 sí. Historias. 70 quizá, maestro. 70, perdón. Es que ya estoy pensando en los 90 de... Ah, ya estamos preparando la otra. Eso es vivir la radio. Oiga, incluso estoy pensando, hermano, en los 100. ¿Sabe por qué? Porque este año en agosto se cumplen 100 años de la primera emisión de la radio. Entonces, perdóneme por confundir la fecha, pero sí, estaba hablando de los... Es que fueron 70 años de RCN, 70 de La Voz de Barranquilla, pero 90 de la primera emisión de la que fue el antecedente de la Radio Nacional, la HJCK. Esa sí cumplió 90 años. Entonces, digamos que celebramos esas dos fechas. Y un personaje, para no distraerme, que es el director de la Mega, Alejandro Villalobos, decía, ¿por qué tuvo éxito un programa que hacía Humberto Rodríguez y el hijo del doctor Nieto Molina, Alejo Nieto Molina, un programa que se llamaba La Hora del Gato? ¿Por qué tuvo éxito? Decía él. Porque todas las radios juveniles tenían locutores gritones. Sí, estamos aquí, jóvenes, y estamos aquí, la música y tal, y métale velocidad y volumen al asunto, ¿sí? Y estos personajes, en contravía de todo lo que estaba sonando en la radio, pusieron música americana, balada, con tono bajito, para contar la historia de la música aquí en La Hora del Gato. Y eso fue un éxito, porque hicieron todo lo contrario de lo que se estaba haciendo. Entonces, lo que yo digo es, hagamos cositas que vayan en contravía. Así a veces parezcamos extraños, así a veces parezcamos distraídos, porque a veces la gente que piensa que uno no habla de las cosas que todo el mundo habla, piensan que uno está distraído, pero uno también tiene que hacer su propia agenda. Y es un poco, por ejemplo, lo que yo intento hacer en mi programa de fin de semana. Yo tengo ahí personajes que nadie conoce, pero que son personajes increíbles, y me hace feliz mostrar esos personajes. Yo creo que eso es un poco de la naturaleza de lo que tenemos que hacer, ¿no? Maestro Indalecio, precisamente hablando de ese tema y de su programa y de su espacio de al fin de semana en las mañanas, que pues digamos que es como un oasis, ¿no? Uno está acostumbrado en las mañanas a escuchar información, noticias, opinión en muchos espacios, y en este espacio pues escuchamos mucha variedad, música, algo de humor que nos brinda Javier Estamato. ¿Cómo es trabajar con este equipo de trabajo? Empezando porque son dos personas muy jóvenes, como el caso de Andrea Cardona y de Javier Estamato, y pues obviamente, y aparte de todo, combinarlo con un hombre de mucha experiencia como el profesor Pulido en los deportes. ¿Cómo ha sido trabajar con ese grupo con tan dispares filosofías, digámoslo de esa forma? Sí. Nosotros en ese programa del fin de semana nos hemos reinventado. Cuando yo llegué había un equipo establecido y a mí me dio cierto pudor llegar, por ejemplo, a manejar un grupo donde estaba José Fernando Neira. Yo dije, este es un personaje, y José Fernando es un personaje increíble, es un periodista espectacular.
tenía muy buen feeling con el oyente y era un conversador increíble. Llegar y encontrar a Andrea Silva Copelo, la Copelo, que está ahora en la tertulia y en sus programas culturales, una niña con mucha formación, increíble. Encontrarme con Patricia López, un ícono, un referente, la belleza, la reina. Y obviamente para mí fue complicadito asentarme, pero fíjese, esos personajes, los tres salieron y llegaron después muchachos más jóvenes. ¿Sabe cuál es para mí el éxito de articularme con ellos? Dejar que sean ellos mismos. No, yo no puedo establecer ningún estereotipo ni pretender que ellos actúen de una manera distinta a como son, ruidosos, un poco desordenados a veces, pero increíblemente talentosos, ingeniosos e imaginativos. Y yo pienso que eso es lo más importante. Yo creo que la radio tiene que ser eso. Uno no puede construirse como no es. Yo creo que uno tiene que ser en su esencia, en su naturaleza. Uno tiene que ser uno mismo. Y obviamente eso en todo. Digamos, ya no hay un personaje que se siente para hacer creer que tiene una voz increíble, profunda. Uno tiene que ser como es, la naturalidad. Yo creo que la naturalidad es lo más importante. Y obviamente otro parámetro de la radio ahora es la conversación. Uno no puede tener 5 personajes sentados si no conversa con ellos. Entonces, sí, no solamente que sean protagonistas los personajes, sino que sean protagonistas los que están en la mesa. Y yo creo que ese es el éxito, ¿no? Ser que sean ellos mismos y yo también. Yo me pongo mis zafadas, mis descachadas. Obviamente, a veces me pongo demasiado formal. Ellos no tanto. Tengo mis lagunas sobre temas que a veces ellos manejan. La música, por ejemplo. Yo soy de mi música y no entiendo a veces algunas músicas, pero para eso están ellos, para salvarme. El cine, yo puedo hablar un poco de literatura y me puedo desenvolver un poquito, me defiendo un poquito, pero el cine, por ejemplo, no recuerdo los nombres de los actores ni de las películas y obviamente eso se nota al aire, pero digo yo, todo tiene que ser un complemento y ese es tal vez el éxito de lo que ocurre, ¿no? Exactamente, maestro. Uno en el momento en que se complementa lo que usted dice, cada quien tiene como su fuerte en cada programa y Oiga, es muy ¿sabe, bonito Katy, ver. que me siento un poco extraño, por ejemplo, que me diga maestro? Es raro. Porque todo el mundo me dice, Inda, ahí de chévere, es mejor. Digo yo. Yo le decía a Jackson antes de la entrevista, yo le decía, no sé, a mí me da pena decirle Indalecio o Inda, ¿cómo está? No sé, es como una... Señor. Pero yo he sido profesor y obviamente me gusta que, profe, por ejemplo, me parece entrañable, hay un nivel de comunicación y de afecto incluso. Cuando me encuentro ahora con algunos exalumnos que trabajan, por ejemplo, en la radio y me siguen diciendo profe, por ejemplo, me parece que es chévere. Trabajé, por ejemplo, en el sector público 2 veces solamente en mi vida, 2 veces. Fui jefe de prensa del Consejo en Tunja y me echaron, obviamente, cuando cambió el gobierno, y fui jefe de prensa de la Asamblea después y dejé el cargo, nunca volví, lo dejé tirado. Porque me salió el cargo acá y yo me vine y nunca más volví. No sé si todavía tengo plata ahí de la liquidación o algo, pero nunca volví. O sea, estaba tan emocionado. Y obviamente cuando estaba de funcionario público me decían doctor. Y obviamente esa es la única parte que odio de todo ese ejercicio, porque lo de Inda, lo de profe, me encanta. O sea, me parece que es como un poco mi naturaleza, ¿no? Entonces cambiar el maestro por el profe. Aquí también tenemos un sensei, un licenciado, un doctor. No. ¿Qué le decimos a Jackson? Póngalo en contexto, por favor, porque es que quedó... Y es que, bueno. Yo aprovecho, Katy me la pone en el punto penal si habláramos de fútbol y es lo siguiente referente al nombre, don Indalecio. Usted tiene una crónica, un artículo muy sabroso que se llama La cuestión de llamarse Indalecio. Hay tanta historia frente al nombre que tuvo que escribir eso. Muchas anécdotas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estaba chiquito, cuando estaba en el colegio, me matoneaban porque me ponían toda clase de nombres. Minglanesio, Indonesio, Indolencio, Inocencio. Un día, una de mis primeras entrevistas que yo hice para el periódico La Tierra, la hice en el apartamento de Marta Bocio de Martínez. Ella vivía en lo que era en esa época, porque ahora ya nadie sabe, lo que era en esa época el Segundo Puente.
por ahí como en la 40. como en la 140, exactamente. En el segundo puente, yo fui a su casa y entrevisté a Marta Ocio. Y ella, en agradecimiento, llamó a mi casa por teléfono. Yo vivía en el barrio Villa del Prado. Y mi hermana no sabía a quién estaban preguntando, porque ella preguntaba por Inocencio. Buenas, me pasan a Inocencio y resulta que la cosa era conmigo. Y ahora, por ejemplo, cuando empecé en la universidad, obviamente era una manera sutil de matonearme porque yo era boyacense, porque mi nombre era súper raro y porque no había conocido ningún Indalecio distinto a Indalecio León Aguirre, que todo el mundo me dice Indalecio Liévano, y a Indalecio Rodríguez, que era el director, el corresponsal del periódico El Tiempo en Panamá. Pero eso que fue en principio, digamos, como un matoneo, mi papá se llamaba Indalecio, me pusieron Indalecio para homenajear al primer hijo varón. Mi papá se casó 2 veces, en su primer matrimonio tuvo a Isabel, Esther y Julia Elvira, y en el segundo matrimonio tuvo a Indalecio, a Luis Alfredo y a Francisco. Yo soy el único nombre raro de la familia, pero... Y contaba también una cosa curiosísima que me contó un amigo, y es que en el departamento de Santander, Carlos Barragán Rosso de Caracol encontró que una funcionaria que era la personera, era una funcionaria pública de un municipio de Santander, se llamaba Indalecia. Y yo dije, joder madre, no he conseguido sino unos pocos tocayos, pero encontrar a alguien que se llame Indalecia, eso sí es realmente una cosa de destacar. Bueno, usted ha hecho periodismo también bueno, mañana, tarde y noche. ¿Qué es eso del periodismo nocturno que usted más extraña o que le ha hecho falta? Que usted diga, no, es que definitivamente cuando yo hacía periodismo nocturno la diferencia era esta específicamente. ¿Cuál situación? Yo hago el fin de semana y trato de tener algo que don Juan Gosaín lo definía de una manera que puede ser arcaica ahora. Él decía que el periodismo es como la carrera séptima, que tiene una carrera de ida y otra de venida. Ahora no solamente hay de ida y de venida, sino ahora tiene que ser una multiautopista. Lo que pasa es que esa figura ya no podría darse en Bogotá. Pero eso es lo que más extraño del periodismo nocturno, porque el periodismo nocturno nos acerca a gente que seguramente no se acercaría a la radio o a contar sus historias en ningún otro espacio. Yo trabajé durante mucho tiempo en Nocturna de RCN y para mí, cada vez que Julián me daba la oportunidad de hacer las vacaciones, yo hacía las vacaciones. Y era increíble volver, digamos, después de 6, 7, 8 años, sentarme una noche y que una señora desde su apartamento en el sector de Usaquén, al norte de Bogotá, me llamara: Indalecio, le habla tal persona. ¿Usted recuerda que una noche le mandé tales libros, que usted leyó los libros y que conversamos sobre tal tema? O sea, que la gente tuviera esa conexión hasta el punto de recordar que alguna vez habíamos hablado. Y hacer algo que me parece que es una lección de periodismo todas las noches. Porque yo digo, uno se prepara para hablar con los personajes. Uno sabe, hay 2 maneras: o no saber nada del personaje e ir construyendo la entrevista desde lo que él dice, o saberlo absolutamente todo. Pero en la noche me parecía fantástico empezar a construir una entrevista con un personaje del que no conocías absolutamente nada. Solamente la conexión por el teléfono, preguntarle: hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Me llamo Eduardo, ¿de dónde nos llama? Estoy llamando desde Curumaní, en el Cesar. Y que uno pudiera preguntarle: ¿cómo está Curumaní? ¿Qué hay en Curumaní? ¿Qué personaje? Y empezar a construir algo desde 2 datos fríos, alejados, increíblemente extraños, digamos, para el ejercicio del periodismo. Yo creo que eso es lo que más extraño, y conocer las historias de la gente. No sé, siempre recuerdo con mucho cariño a una señora que llama Mamá Nancy en Barranquilla. Ella es funcionaria pública en el día y en la noche es consejera espiritual. Entonces llamaba para dar su teléfono y decir, la gente que me quiera llamar, que esté sola, que quieran que yo la escuche, llámenme, aquí estoy. O la historia de un niño de Neiva que quería tener un computador y vendía hielo en el día para empezar a tener los ahorritos para comprar ese computador. Cosas así, digamos, que son historias increíbles. El personaje que llama, había alguien que llamaba desde el Chocó, yo creo que ya murió porque no volvió a llamar, pero llamaba todas las noches a leer poesía y era increíble. Pacho Loco creo que se llamaba, o tenía un nombre así, y era un personaje, un paisa que vivía
en Capurganá y el man se las hollaba todas las madrugadas y había una conexión con la gente. Yo creo que eso es lo que más extraño, esa conexión. A mí me parece que ese es el verdadero placer del ejercicio del periodismo, es conversar con la gente, es de hacerle sentir que es importante, que tiene una historia, que las historias no son de la gente encumbrada. Es un poco lo que ocurría a Jackson en las vueltas a Colombia cuando empezaron, que le daban un premio al que llegaba de último, Sí. no solamente a los que llegaban de primeros, y entonces todos querían llegar de últimos, y es un poco lo que ocurre con... Exacto, era ser famoso aunque fuera de último. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Tour de Francia el último le dan como algo, un distintivo negro, y se lo ganó un japonés, que fue el último en el Tour de Francia. Yo decía, esos personajes son los que hay que contarlos, porque los que tienen gloria tienen todo para contarla, pero los que sufren el anonimato, los que están desposeídos de cualquier virtud, también tienen derecho a contar su historia, y a mí eso es lo que me encanta, ¿no? Y además porque pues competir en un Tour de Francia, así llegue uno de último, ya eso es un sobre todo si lo está haciendo por primera vez. Por lo menos para contarle a los nietos, yo llegué de último en el Tour de Francia, y que eso sea de alguna el Tour de Francia. heroico. Terminé el Tour de Francia. Terminé, exactamente. Cerré con broche de oro el Tour de Francia. Estamos con Indalecio Castellanos. Yo tengo un par de opiniones. Tengo un seguidor que creo que es el árbitro Humberto Clavijo, Sí. el árbitro mundialista, y él nos pone en los comentarios, nos hace una recomendación, digamos, a nosotros los periodistas, no tanto directamente a nosotros, a este equipo de trabajo, porque él dice que los periodistas, algunos periodistas deberían respetar al oyente y al entrevistado y cambiar la patanería y la forma de criticar a los personajes que lo hacen con rabia o como si quisieran acabar con la carrera. Él habla también, obviamente, del gremio del arbitraje, que pues es muy criticado también por el periodismo deportivo, y dice él, o como consejo, dice que se debería cambiar esa forma de hacer periodismo. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Humberto Clavijo, tremendo seguidor que nos está acompañando en nuestro Café Deportivo Colombia. Y quiero hacerle, Indalecio, la pregunta que nos hace nuestro seguidor William Conge, y dice, ¿qué hacer? Él nos pone directamente a nosotros como Café Deportivo como ejemplo, pero yo lo abriría un poco más. Y él dice, ¿qué hacer para abrir los medios a este tipo de proyectos nuevos que están en este momento naciendo? Nosotros le agradecemos a William porque él nos pone un nombre propio, Café Deportivo, pero generalicémoslo. ¿Qué hacer con este tipo de proyectos que están iniciando periodistas nuevos, que lo hacen de manera digital, que de pronto no tienen como esta difusión que bien podrían tener? Bueno, yo creo que es la naturaleza del nuevo ejercicio del periodismo. Todo antes era tan parroquial, todo era tan de la cuadra, todo era de una repercusión tan pequeña, y ahora el mundo, como decía McLuhan, nos ha puesto en esta aldea global de las comunicaciones. Antes, por ejemplo, un locutor de Soatá saludaba mamando gallo, buenos días Soatá, buenas noches Japón, y era mamando gallo, buenos días América, y América era el nombre de la novia. Y ahora estas plataformas, estos nuevos medios, digamos en contravía de lo que pueda pensarse, tienen una globalidad, un impacto, tienen una fuerza, un vigor natural. Me parece que estamos dando simplemente el camino a las nuevas maneras de narrar, a esas maneras en las que tal vez la perfección técnica, por ejemplo, no sea lo adecuado, en la que nuestras posturas, nuestra presentación, todos estamos al natural, estamos en el escenario en donde nos desenvolvemos, no tenemos que prepararnos casi que artificialmente para enfrentar a nuestro público. Esto incluso le añade un carácter mucho más sincero, porque a veces hay demasiada preparación en un entorno que no proyecta la naturaleza de lo que es, porque hay falsedades, porque hay a veces hipocresía, porque hay puestas en escena, porque
porque a veces se muestran cosas que no son reales y yo digo esto, lo que es genuino, lo que es natural, pero que tiene un poder por cuenta de las plataformas, es el nuevo camino. Yo creo que no hemos inventado nada. Lo que ocurre es que tal vez esta crisis, por ejemplo, esta cuarentena, esta pandemia, esta dolorosa tragedia global ha acelerado nuevas maneras, nos ha puesto en rutinas distintas, nos ha puesto a ser más imaginativos. Y yo creo que este es apenas digamos, esta etapa de transición debe indicarnos que vamos por el camino en el que cada quien podemos ser un medio de comunicación y potenciar los contenidos. Me parece que obviamente también los medios tienen que reinventarse. Nosotros también estamos virtualmente, también nos ha tocado desde las casas, también hemos cambiado un poco nuestras dinámicas, pero yo creo que potenciar desde las redes, desde las dinámicas de la tecnología, estos ejercicios me parece que es el nuevo camino. Yo creo que por ahí es donde tenemos que caminar, ¿no? Indalecio, ya habíamos hablado de la parte de la entrevista al personaje y el respeto. Ahora en el tema de la presentación de un programa o la transmisión, porque digamos llegamos a un tope, a llegar a grandes narradores deportivos, pasándolo al enfoque deportivo, y ahorita la ganancia o el rating está en llegar a gritar, en llegar a decir o hablar sin conocimiento de un deporte o decir voy a transmitir, pero se nota es como el fanatismo más no el conocimiento para transmitir al oyente o televidente. ¿Por qué ese cambio? Bueno, es increíble, no sé. Yo no sé, no, pues yo tengo una percepción, digamos, sobre lo que yo escucho, sobre lo que yo veo. Y lo que ocurre obviamente es que detrás de cada ejercicio periodístico, por ejemplo, del deporte, pues hay un interés, digo yo. Alguna vez, por ejemplo, cuando había una final de fútbol, yo dije, voy a hacer una doble presencia en Bogotá y no voy a mencionar quiénes, pero digo yo, y voy a hacer una información desde la otra ciudad donde se está presentando de los dos equipos finalistas del fútbol profesional. Voy a hacer una doble presencia. ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se vive allá? Y alguien me dijo, no, pero ¿cómo va a hablar de allá? Si resulta que el equipo es de aquí, No. La plaza es esta, estamos aquí y obviamente el tema comercial es de aquí. Entonces, cuando el tema comercial es más importante que la pasión o la esencia o el fútbol o el deporte, pues es muy complicado. Porque, digamos, vea usted, por ejemplo, esos ejercicios que han hecho algunos canales de transmitir los partidos desde distintos tonos. Entonces, el tono del comentarista local, la pasión por su camiseta, por la Selección Colombia, por hablarlo de alguna manera. Entonces, sin que nada pase, la gente dice, pero uy, qué emoción, y resulta que uno piensa que van a hacer un gol y están sacando apenas del arco de lateral. Escuche la narración del otro, del equipo rival, y ocurre lo mismo, pero del otro lado, y entonces, ¿cómo tenemos dos visiones distintas? Y escuche la narración de un tercero que puede narrarlo de una manera tranquila, tal vez sin la pasión de la camiseta. Y eso es lo que debería ocurrir, que nos convirtamos en una especie de tercero. Fíjese que a mí me contaba alguien a propósito de los 90 momentos de la radio, la anécdota de un narrador que le ponía pasión al asunto. Entonces, jab de izquierda del colombiano, el colombiano ataca el colombiano, un directo del colombiano, izquierda del colombiano, derecha del colombiano, ataca el colombiano, y el colombiano se va a la lona. O sea, el tipo estaba narrando con pasión, pero la pelea estaba ocurriendo totalmente distinto. Le estaban dando en la jeta al colombiano, pero él nos contaba que el colombiano era el que estaba ganando la pelea. Y eso no puede pasar. Eso me acuerda de una película que hubo hace poco con un humorista que se llama Andrés López y hacía algo por el estilo. Él quería dar a conocer lo que hace la pasión, ¿no? Y él, sin estar viendo la carrera de ciclismo, inventó que Colombia había ganado y que había pasado una cantidad de cosas y pues obviamente todo era mentira, pero entonces
Esa que nos cuenta ahorita el profe me hace recordar esa escena. Muchas veces se deja llevar por la pasión y se quita lo que realmente se debe transmitir. Entonces hay que aprender a ser medidos en ese sentido. Eso es fundamental, sí. Don Indalecio, totalmente de acuerdo con lo que dice el árbitro Humberto Clavijo. Falta de pronto rigurosidad, falta de pronto en algunos, yo diría que en la mayoría, pero hay algunos muy buenos que realmente se sienten a estudiar los temas. Falta, yo creo que es mucha lectura además. Indalecio, yo le voy a dar 3 palabras y usted me contesta cortamente. Una canción. A ver, una canción. Una canción. Hijo de madre, hola. Me cogió cortico. Hablando del tiro penal. Una canción puede ser Renunciación, un bolero. Un poeta. Porque un poeta. Me encanta, no sé, yo crecí como en un ambiente de escepticismo por los nadistas y un poeta para mí podría ser Gonzalo Arango. Un periodista, maestro. Un periodista, Juan Gosaín, uno, y otro Héctor Muñoz, mi paisano. ¿Le creemos al mundo en sus promesas de cambio después de esta coyuntura o pasará lo del 45, maestro? ¿Sabe qué pasa? Que toda promesa está mediada por la naturaleza del hombre. Entonces tengo miedo de que hagamos demasiadas promesas y después no las cumplamos, porque es que la naturaleza del hombre es necia por esencia, ¿no? Sí, profe. Bueno, acá seguimos saludando a nuestros seguidores. Estamos con Yamit Tirado, Laura Hurtado, Mario Hernández, Nelly Mendoza, Dolly Amado, Mayeli Andrea, Juan Telles, José Alfredo Forero, nuestro compañero de Mar Córdoba, William Conge, Humberto Clavijo, Andrés Felipe Novoa, también quiere hacerle una pregunta y él nos dice, ¿qué consejo le daría usted a las personas que están estudiando en este momento periodismo para tocar las puertas en radio y pues en periodismo también? Es también alumno del superior, está acá presente. Bueno, yo pienso, por ejemplo, ahora que pienso en la formación de la voz, entender obviamente que la naturaleza del oficio ha cambiado, por ejemplo, y entonces pensar solamente, por ejemplo, que la institución de la locución de noticias se acabó, ¿cierto? Que la radio se ha vuelto más informal, entre comillas, más conversada, menos leída, por ejemplo. Entonces, que entiendan que hay un parámetro para entrar, y es que el personaje que vaya a la radio tiene que ser más conversacional, tiene que ser natural, tiene que ser menos impostado, y obviamente debe tener una formación a todo nivel, porque ahora pues el periodista de radio y todos los periodismos tienen que ser periodismos multimedia, tiene que saber escribir, tiene que tomar fotografías, tiene que ser un personaje hábil en redes, tiene que ser que resuma de manera puntual, que presente, que pueda hacer una página multimedia, qué sé yo. Entonces, yo digo que lo más importante obviamente es que no piensen que hay un solo requisito, sino que el personaje que intente desenvolverse ahora tiene que ser multitask, tiene que saber tiene que tener muchas destrezas. Obviamente, entiendo que en este ejercicio los muchachos nos llevan ventaja, que la tecnología hace parte de su naturaleza y que obviamente la exploten, la usen, la dinamicen, pero que entiendan que la tecnología no lo es todo, que la tecnología es solamente una manera. Como yo dije antes, lo más importante es que no perdamos de vista la rigurosidad y que el ejercicio del periodismo se debe adelantar con todos sus ítems: indagar, buscar, confrontar, respetar la verdad por encima de todo. Yo creo que si eso se hace, pues hemos logrado avanzar. Pero eso fundamentalmente diría yo. Pues, Indalecio, ha sido un momento muy agradable con usted, como siempre. Siempre es delicioso escuchar sus comentarios, sus anécdotas. Son enseñanzas para todos nosotros, seguramente para todos nuestros seguidores.
Y por supuesto, a nuestros seguidores agradecerles inmensamente porque han tenido una participación muy activa. Mucha gente del IMPAU, mucha gente del Colegio Superior de Telecomunicaciones que lo sigue, que sigue sus enseñanzas y que pues que ha tomado esta entrevista, este Café Deportivo en Vivo como un ejemplo y como un referente con los consejos y las palabras de un verdadero maestro y de una leyenda de la radio colombiana como lo es usted, Indalecio. Así que agradecerle inmensamente por este rato tan agradable que nos ha hecho pasar, por compartir este tiempo con nosotros, con este programa de Café Deportivo Colombia y por supuesto brindar con usted esta taza de Café Deportivo Colombia y pues maestro, pedirle su consejo final, digámoslo, para este espacio y para todos nosotros y pues obviamente darle las gracias por este grandioso momento que nos ha hecho pasar. No, a ustedes muchísimas gracias, de verdad. Katy, Elkin, Arturo, Jackson, gracias, de verdad. Me encanta el formato, la manera sencilla con la que uno va conversando, que haya tanta gente participando. Un saludo para todos. A Juan Telles, mi cariño, mi aprecio. Siempre, obviamente, porque es uno de mis compañeros favoritos. A Jackson, que nos hemos encontrado en el camino y que nos hemos tomado nuestras tazas de café. Ya habrá un tiempo de tomárnoslas en la misma esquina ahí de la 45. Sí, ya le digo. Y obviamente a ustedes, un placer de verdad conversar con ustedes. Los animo a seguir. He visto su trabajo. Me encanta, obviamente, lo que están haciendo y me anima enormemente, obviamente, poder participar y haber estado en este momento. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por el café. No tengo la taza ahora, pero también brindo por su trabajo, brindo por el Café Deportivo y que tenga mucho éxito. Y gracias de verdad por permitirme echar carreta un rato. Chévere, muchas gracias. Gracias, profe, usted por su tiempo con nosotros. Y bueno, a todos nuestros seguidores, no se les olvide, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como @Café Deporticol. En Instagram también nos encuentran como @cafedeporticol.1 y también más adelante, dentro de un rato, estaremos colgando nuestro podcast en la plataforma de iVoox. También estará en la plataforma de YouTube, en nuestra cuenta de Café Deportivo Colombia y también en nuestra plataforma de Spotify, en nuestra cuenta de Spotify, Café Deportivo Colombia, porque hay vida más allá del fútbol. Agradeciéndole, por supuesto, a nuestro invitado, Indalecio Castellanos, y a todos nuestros seguidores. Un abrazo para el profe Humberto Clavijo, que estuvo pendiente de nuestro Café Deportivo esta tarde. Y a todos nuestros seguidores, un abrazo y los estaremos encontrando este miércoles, que tenemos también un invitado especial en nuestro Café Deportivo en Vivo, porque hay vida más allá del fútbol. Una buena tarde para todos y que la pasen muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.